Bendiciones, amados hermanos, esta noche. Gracias por permitirnos nuevamente llegar al seno de su hogar y poder compartir la palabra del Señor. Quisiera esta noche que cada uno de ustedes con su familia podamos orar, podamos clamar por las necesidades de la congregación, por los hogares y por las familias, pero principalmente quiero en esta noche pedirle a todos que oremos por la vida de Andrés Ortiz, el hijo de nuestro hermano Ederson, quien ha sido internado al IX y está en el intensivo. Sé que Dios tiene control, sé que el Señor tiene control de nuestras vidas y Él sabe lo que está haciendo en la vida de Andrés, en la vida de su familia, pero vamos a clamar esta noche misericordia y vamos a pedirle al Señor también que nos hable por medio de su palabra. Oremos, hermanos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos esta noche, amado, para que tu mano poderosa se mueva a favor de la vida de Andrés Ortiz, Padre. Sé propicio, Padre, sé propicio, guarda su vida, Señor, de todo mal. Señor, limpia sus pulmones, sus bronquios, sus bronquiolos, su sistema respiratorio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toma tu control de su vida. Guía, Señor, a los doctores en lo que tengan que hacer, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por cada necesidad de tu pueblo, sé propicio, Señor. Consuela, alienta, fortalece, levanta, ministra fuerzas nuevas, Padre. Que el bálsamo fresco en cada corazón, el aliento de vida, Señor, en cada vida, en cada corazón. Bendice a las familias, Padre. En el nombre de Jesús, y háblanos esta noche a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Preparamos nuestro corazón para el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Quiero esta noche compartir un pensamiento de la palabra y dejar esta palabra sembrada en su corazón. Hemos platicado y conversado que la iglesia de Cristo está esperando un evento hermoso y precioso que es la parucía. Tenemos que hacer una diferencia entre la parucía y la segunda venida de Cristo. La parucía, como lo hemos enseñado, es un evento secreto, es una aparición secreta, donde el Señor viene en las nubes, a los aires, y donde la iglesia de Cristo, la iglesia novia, es levantada. Primeramente hay turnos, dice la palabra, los muertos en Cristo, los que ya nos antecedieron, los hermanos que murieron en Cristo, ellos serán resucitados primeramente. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y seremos llevados a las nubes. Será el encuentro de dos campamentos, el campamento celeste, Jesús con sus miradas de ángeles, y la iglesia que es levantada. A ese campamento se le conoce como el episinagoge, la reunión de dos campamentos, y ese culto precioso se le conoce como el episinagoge. Quisiera, hermano, hablarle esta noche acerca de uno de los misterios que el apóstol Pablo deja en la palabra del Señor. Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, el Señor le revela muchos misterios. Y hay un misterio que yo quiero hablar esta noche, que es el misterio de la transformación. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Usted sabe que los que nos pasamos del otro lado del velo, los que dejamos de vivir en esta tierra y pasamos del otro lado del velo, pasamos a un estado de dormir. Mucha gente comenta y dice, se murió. Pero para los hijos de Dios estamos durmiendo en el Señor. Entonces Pablo dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Yo no sé, porque solo el Señor lo sabe, cuántos quedaremos o estaremos vivos o cuántos estaremos durmiendo el día en que el Señor venga y nos levante. Pero aquí está claramente un misterio. No todos dormiremos, pero
todos seremos transformados. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que están durmiendo en Cristo Jesús, los que ya pasaron del otro lado del velo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces los que hayamos quedado, los vivientes en Cristo Jesús, seremos arrebatados. Pero antes de ser arrebatados, lo que dice la palabra en 1 Corintios 15, 51, seremos transformados. O sea que va a haber una operación. Antes de ser arrebatados, a usted y a mí nos van a transformar. Y entonces, a la luz de la palabra, hermano, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Quiero darle otra base bíblica. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que el Hijo de Dios, mirando a cara descubierta como un espejo, es transformado, como lo dice la palabra, de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que en esta tierra empezó la operación de la transformación. Poco a poco el Señor, por su Espíritu Santo, nos va transformando. Pero hermanos, en ese día glorioso vamos a tener la transformación completa. Óigalo bien, la transformación completa. De tal manera que se cumplirá la palabra que dice Primera de Juan capítulo 3. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero en el día que le veamos al Señor cara a cara, tal como Él es, seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Entonces aquí quiero separar dos temas. Número uno, la transformación para ser levantados. Y número dos, la segunda transformación para tener la imagen del Señor. Porque le veremos tal como Él es. Y seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Y si usted se recuerda, cuando Jesús fue por 3 días y por 3 noches a lo profundo de la tierra, porque era necesario que se cumpliese lo que se miraba en el Antiguo Testamento y lo que hacían los sacerdotes. Agarraban el sacrificio, agarraban la ofrenda, lo sacrificaban, lo mataban, lo degollaban, lo abrían, le sacaban sus vísceras y salía la sangre, hermano. Entonces en ese altar se derramaba la sangre y abajo de ese altar había un caso donde caía toda la sangre de la víctima. Pero luego esa víctima había que quemarla. Entonces Jesucristo, hermano, esa es una figura, porque Jesucristo no solamente fue a la cruz del Calvario, sino que descendió a lo más profundo de la tierra. ¿Por qué? Porque era la víctima quemada, porque era el sacrificio quemado, era la ofrenda quemada. Recuérdese que en Israel habían 2 ofrendas, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. A las 9 de la mañana el sacerdote presentaba su ofrenda y a las 3 de la tarde. Y esa ofrenda, después de matar a la víctima, hermano, se quemaba la ofrenda. Y ese olor grato, o ese olor subía, hermano, como una columna de humo. Y ese olor delante del Señor aplacaba la ira del Señor. Era la ofrenda de la mañana y luego la ofrenda de la tarde. Continuamente, por eso se le llama ofrenda continua. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra.
Una ofrenda, hermano amado, que agradó al Padre. Una ofrenda que aplacó la ira del Padre. Pero ahora Pablo está diciendo, hermanos, nosotros vamos a ser transformados a su imagen y a su semejanza. Vamos a ser transformados porque hay un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire qué precioso. Entonces, quiero que usted me acompañe, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, para darle otra base bíblica. Primera de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oiga esto, o sea que el Señor nos está llamando a una transformación, porque entonces somos participantes de una naturaleza divina. Quiere decir que va a cesar la naturaleza adámica caída que aún está en nosotros, porque hay una naturaleza divina, hermano amado, que vamos a recibir. De tal manera que así como Jesucristo, cuando va 3 días y 3 noches a lo profundo de la tierra y el Padre lo resucita con poder y con gloria, Jesucristo se le aparece a sus discípulos. Dice la palabra en Corintios que aparece a más de 500 personas. Pero hermanos, dentro de esos 500 estaban los 12 y les dijo: pasa a vosotros. Y Jesucristo, hermano, resucita con un cuerpo, pero ya no con el cuerpo de pecado, porque Jesucristo, su cuerpo cargó el pecado de la humanidad. Y no solamente de la humanidad, sino de todo el cosmos. Sino que ahora Jesucristo resucita con un cuerpo, que es con un cuerpo transformado. Aún no glorificado, sino con un cuerpo transformado. Es un cuerpo resucitado, el cuerpo del resucitado, que puede cruzar paredes, que puede cruzar sólidos, hermano, que puede volar, porque se recordará usted que cuando las mujeres van al sepulcro y entonces se acerca una de ellas y dice: Raboni, que significa maestro, y le dice: no me toques, solo dile a ellos, por sus discípulos, que yo he resucitado, voy al Padre y regreso. ¿Cómo así? O sea que ahora Jesús resucita y va y se presenta ante el Padre. Pasa a los 6 cielos y llega al primer cielo, donde está el trono de Jehová, y se presenta delante del Señor. Porque recuérdese que el sacerdote presentaba la ofrenda, ¿dónde? En el atrio. Pero luego pasaba al lugar santo, y luego el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces sabemos que el atrio es la tierra, que el lugar santo son los 6 cielos, pero que el lugar santísimo es el primer cielo, el trono del Señor. Entonces, lo mismo que sucedía con los sacerdotes, lo mismo hizo Jesucristo. Vino y se presentó agradable delante del Padre. Pero ahora, hermano, tenía que entrar al lugar santo, pasó los cielos. Y luego, hermano, pasó y llegó ante la presencia del Señor. Y por eso nosotros vemos este salmo hermoso y precioso, que es el salmo número, acompáñeme por favor, número 24, versículo 7. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque Jesús iba subiendo de la tierra, hermano, e iba pasando los 6 cielos. Iba subiendo, y entonces da una voz, y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria tenía que entrar ante la presencia del Padre para presentar su sangre y decir: consumado es, Padre. Aquí está la muestra, aquí está mi sangre que derramé por amor a ellos. Porque Él era el sustituto de nosotros, hermanos amados. A usted y a mí nos tocaba morir en la cruz, pero Él fue el sustituto perfecto, la ofrenda perfecta, el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol Pedro, hermano amado, el cordero que iba a aplacar la ira del Señor. Y entonces, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y los guardianes del cielo decían: pero ¿quién es este? Si aquí está el Padre.
porque entrará el Rey de Gloria. Pues aquí está el Rey de Gloria. Y volvía nuevamente Jesucristo: alzado puertas vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. Y los guardianes del cielo decían: ¿pero quién es este? Y hermanos, se para el Padre y dice: yo soy. Hermano, porque Jesucristo y el Padre uno solo son. Y entonces se revela, hermano, a nivel del cielo, a nivel de la presencia, donde están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y las miradas de ángeles. Se revela que el Padre tenía un hijo, y que ese hijo había tomado forma de hombre y había venido a la tierra a morir por sus pecados y por mis pecados. Y hermano, las puertas se abren y entra el Rey de Gloria, Jesucristo, para llegar delante del Padre y presentarse, así como el sacerdote entraba con el tazón de sangre al lugar santísimo, y la Shekinah de Jehová descendía, hermano, y la ira de Jehová se aplacaba, y el Señor hablaba con el sacerdote, y el sacerdote hablaba con el Señor en el lugar santísimo. Hermano, ahora Jesucristo haciendo lo mismo, solo que a nivel macro, no a nivel micro. Entonces Pablo está diciendo: hermanos, les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque los que estemos vivos vamos a ser transformados. Hermanos, nos van a cambiar el cuerpo pecaminoso, el cuerpo adámico, el cuerpo que aún tiene la naturaleza de Adán, la naturaleza aún caída en nosotros, va a ser transformado a otro cuerpo, al cuerpo del resucitado. Y entonces seremos transformados y seremos levantados. ¿A dónde? A los aires. ¿Por qué? Porque ahí será el episinagoge, ahí será la reunión, el Mahanaim, la reunión de 2 campamentos, y el episinagoge, el culto, hermanos, donde recibiremos la última transformación para que se cumpla la palabra de 1 de Juan capítulo 3, donde seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Un cuerpo glorificado. O sea que para subir necesitamos un cuerpo que se le conoce como el cuerpo del resucitado. Pero para llegar a la presencia del Padre, porque les recuerdo que el Hijo no es el objetivo, sino el objetivo de este evangelio es el Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. O sea que el objetivo para la iglesia no es el Hijo, es el Padre, para que estemos en la presencia del Padre. Pero para llegar a esa presencia vamos a tener una operación, vamos a ser transformados en esta tierra para despegarnos a los aires, y en los aires seremos transformados con un cuerpo glorificado para ser llevados ante la presencia del Padre. Yo quiero entonces, hermanos amados, en base a esto, hablar acerca de la transformación. Recuérdese que a la luz de la palabra, por ejemplo, la restauración es un proceso, hermano amado. El ser hijo de Dios es un proceso, porque nosotros venimos como multitudes. Muchos llegaron como una multitud a la congregación. Pero en esa congregación llega el momento que la palabra lo redarguye y levanta su mano y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y llega a ser oveja. Pero después de caminar empieza a asistir a los discipulados y empieza a recibir la palabra, y entonces se vuelve discípulo. Y después de ser discípulo empieza a inquirir en la palabra y a meterse en la palabra, a tener intimidad con el amado, y entonces se convierte en amigo. Y después de amigo, entonces este amigo del Señor se va a convertir en la novia de Cristo. O sea que, hermanos, que hay un proceso, y ese proceso tiene diferentes etapas. Por ejemplo, hermano, yo miraba acá en un diccionario, y por ejemplo el concepto de transformación significa convertir una cosa en otra mediante un proceso determinado. Transmutar algo en otra cosa, dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Entonces me ponía a pensar en algunos ejemplos bíblicos, como por ejemplo cuando aquella mujer dijo: ¿qué tienes en tu casa?, le dijo el profeta, y le dijo: solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Bueno, ¿qué hizo esa mujer con ese poquito de harina y con ese poquito de aceite? Pues lo mezcló, lo coció e hizo un pan. O sea que la harina pasó de ser harina a ser una torta de pan. O sea que la harina recibió un proceso de transformación. Para darme a entender, por ejemplo, cuando el alfarero quiere hacer una vasija, ¿qué es lo que hace el alfarero? Busca el barro. ¿Y el barro dónde está? En el suelo. Ahí está tirado. Busca el barro, agarra y se lleva barro a su casa.
Y luego el barro, hermano, lo limpia, ¿sí? Le echa un poco de agua, lo empieza a amasar, lo trabaja hasta que el barro se vuelve dócil. Y después de ese barro hace una vasija. Y esa vasija la pone en el horno, la mete al horno para que agarre consistencia. Luego la saca del horno y la seca a la luz del sol. Luego la lija y luego la pinta, y entonces ese barro que era polvo ahora fue transformada a una vasija de barro. Entonces igual hace el Señor con nosotros. Nosotros somos polvo, dice la palabra. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el Señor nos transforma y empieza a transformarnos. Desde que usted y yo hemos venido a este evangelio glorioso, el Señor está haciendo una operación de transformación en nuestra vida. Y somos transformados. ¿Se recuerda usted también de aquel el primer milagro de Jesús que se narra en el evangelio de Juan? Jesús es invitado a las bodas de Caná. Y entonces el vino se acaba y él entra con el maestresala y entonces da la orden: llenen esas tinajas de agua. Pero después y ahora llévale y muéstraselo al dueño, al maestresala. Y cuando el muchacho lleva el agua y se la da al maestresala, hermanos amados, ya no era agua, sino que se había convertido en vino. Entonces esa agua fue transformada, pasó por un proceso de transformación de agua a vino. Fue el primer milagro que el Señor hizo. Y eso lo que denota es que nuestra vida así es. Nuestra vida es como el barro, nuestra vida es como esa agua, nuestra vida es como esa harina que el Señor va transformando. Por eso Pedro dice que nosotros vamos a tener una naturaleza divina, porque ahorita en este proceso, en esta tierra, nuestra vida empieza a ser transformada. Desde que usted y yo venimos a Cristo, nuestra vida está siendo transformada a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso la religión no transforma al hombre. La religión no cambia al hombre, la religión no cambia al esposo, no cambia a la esposa, la religión no cambia a los hijos. Ninguna religión en esta tierra, hermanos amados, cambia las vidas. Una vez más lo digo, el evangelio no es una religión. El evangelio no es una tradición. El evangelio no es un invento del hombre en esta tierra. El evangelio, amigo que me escucha, hermano que me escucha, fue importado del cielo a la tierra. Un evangelio eterno. El evangelio eterno, las buenas nuevas, fueron importadas del cielo a la tierra. Y por eso el único que nos puede transformar se llama Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. El Espíritu Santo está obrando y está trabajando en nuestras vidas y nos está trabajando, nos está formando, porque somos piedras vivas. Y como piedras vivas, está levantando el tabernáculo, que es la iglesia. Está levantando ese tabernáculo precioso, hermano amado, como piedras vivas. Y nos está tallando el Espíritu Santo con la palabra, que es martillo. Nos está tallando con el cincel. Y, hermano, nos está trabajando para que nosotros demos la estatura del varón perfecto. Se recordará usted que por eso, entonces, cuando nosotros leemos, cuando Saúl, dice la palabra, y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y fue mudado, fue cambiado, fue transformado a otro hombre. ¿Qué significa eso? Que la iglesia necesita el Espíritu Santo para ser transformada. La iglesia necesita el derramamiento del Espíritu Santo, ser llena del Espíritu Santo, para que entonces nuestras vidas sean transformadas, sean mudadas a otra vida. Para que la naturaleza de lo divino, la naturaleza celestial, la naturaleza divina empiece a obrar en nuestras vidas y nosotros seamos transformados, hermanos amados. Necesitamos la iglesia, hoy más que nunca, necesita la llenura, necesita la unción, necesita el derramamiento del Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón, en cada familia, porque el Espíritu es el que transforma. Dice que cuando cayó el Espíritu sobre David, sobre Gedeón, sobre Otoniel, hermano, la palabra nos narra que hombres que recibieron la llenura, la manifestación, el derramamiento del Espíritu Santo, fueron mudados, fueron cambiados a otro hombre. Así le pasa a la iglesia. La iglesia, para ser transformada, necesita ser llena del Espíritu Santo. Entonces vemos a la luz de la palabra, hermanos amados, como en Mateo capítulo 17, si usted me acompaña, Mateo capítulo 17, versículo 2. Aquí nos habla, hermano, de algo precioso y hermoso que vivieron los discípulos. Recuérdese que Jesús tenía grupo de 70, grupo de 12, grupo de 3 y 1.
Hermano amado, el Señor es un Dios de remanentes y lo hemos mencionado, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Dios no es un Dios de multitudes, es un Dios de remanentes. Mandó a 70, pero después tenía 12, a quien les explicaba las parábolas. De esos 12 tenía 3. Y de esos 3 íntimos tenía a uno, que era su amigo Juan, el apóstol Juan, que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Entonces Mateo capítulo 17 nos narra la parábola, hermanos, cuando la historia, cuando el Señor llama a sus 3 íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva ¿a dónde, hermano amado? Los lleva al monte. Y entonces en ese monte, yo quiero que usted me acompañe, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí hay un ejemplo, a la luz de la palabra, que Jesucristo, hermano, se manifestó a estos 3 amados, y óigalo bien, se transformó, se transfiguró, óigalo bien. Y entonces dice la palabra que su rostro era como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermano, ¿qué representa esto? Que lo que le pasó al cuerpo físico de Jesucristo le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. El cuerpo físico de Jesucristo se transfiguró, se transformó. Hermano, su rostro cambió, era un rostro de luz como el sol, dice la palabra. Y sus vestiduras también, dice la palabra, eran blancos como la luz. Imagínese un rostro como el sol, que no se le podía ver. Y sus vestiduras y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz, hermano. Entonces, ¿de qué habla el rostro? El rostro físico, hermano, el rostro refleja el corazón. El rostro de cada uno de nosotros refleja nuestro corazón. Cuando de repente alguien le dice a usted: ¿qué te pasó? ¿Estás triste? ¿Estás preocupado? ¿Estás afligido? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Pero por qué? Y usted de repente callado, o yo callado, porque el rostro lo denota a usted o yo, en el sentido de que nuestra angustia, preocupación, tristeza, dolor sube al rostro. Entonces, hermano, ¿qué está hablando el rostro? Está hablando del corazón. ¿Y de qué está hablando las vestiduras? Está hablando de cobertura. Entonces dice la palabra: y resplandeció su rostro como el sol. ¿Sabe qué significa eso? Que su corazón y mi corazón, hermano amado, tiene que ser un corazón agradable delante del Señor. Un corazón que permanezca en luz. Un corazón que esté delante del Señor limpio. Y por eso dice Mateo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Yo le pido al Señor que su corazón y mi corazón sean limpios, y que tengamos corazones limpios, hermano, y que constantemente estemos limpiando nuestro corazón, porque de él mana la vida. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, porque del corazón sale, y ahí hay más 13 cosas que dice la palabra, hermano, en uno de los evangelios, que salen de nuestro corazón. O sea que nuestro corazón lo tenemos que cuidar. Hay 2 órganos fundamentales en el ser humano: el corazón y el cerebro. El cerebro procesa toda la información, hermanos. El cerebro procesa toda la información, pero el corazón dirige la vida. Entonces, ¿qué tan importante es que tengamos un corazón limpio, una mente limpia para poder caminar, para poder agradar delante del Señor? Entonces, hermano, lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Y por eso Isaías capítulo 60 nos da una palabra preciosa para usted como iglesia. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por eso de nuestro corazón tenemos que disipar toda tiniebla. De nuestro corazón tenemos que disipar toda tiniebla, hermano, toda obra de tiniebla, porque ha venido sobre nosotros la gloria del Señor. ¿Y qué tiene que hacer usted y yo? Resplandecer. Y vamos a resplandecer
a la medida que permitamos que la luz de Cristo, hermanos, se expanda en nuestro corazón y esté en nuestro corazón la luz de Cristo. Eso significa que usted y yo tenemos una responsabilidad, a apartarnos de toda tiniebla y que la luz de Cristo permanezca en nuestros corazones. Recuérdese de aquella mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Dice, una mujer, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol. ¿De qué está hablando? Está hablando de la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia esposa del Cordero, pero vestida de sol. ¿De qué está hablando eso? Llena del Espíritu, vestida del Espíritu, hermano amado, llena de vestida de luz. ¿Y qué más dice la palabra? Y tenía bajo sus pies la luna. Está hablando de una iglesia vencedora, de una iglesia que tiene dominio propio, de una iglesia que tiene y que sabe dominar su alma, sabe dominar sus emociones. Y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Está hablando de la autoridad, hermano, ministerial. Está hablando que es una iglesia que sabe estar bajo cobertura. Una iglesia que se sujeta a la voz del Espíritu, a la voz del ministro, a la voz del apóstol, a la voz del pastor. Bajo sujeción, 2 estrellas, cobertura. Y las estrellas representan a los ministros. Un misterio, las 7 estrellas que has visto son los 7 ángeles para las 7 iglesias. Todas las estrellas representan a los ministros. Es una iglesia que está bajo autoridad, una iglesia que sujeta su alma, pero una iglesia vestida de sol, vestida de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si eso le pasó al cuerpo físico de Cristo, le tiene que pasar al cuerpo místico. Pero hermanos, desde aquí en la tierra, no allá en los aires, desde aquí en la tierra. Entonces empezamos a ser transformados, empezamos a recibir la luz de Cristo en nuestros corazones, empezamos a sacar toda tiniebla de nuestra vida y nos empezamos a vestir del sol de justicia. Hermano, empezamos a mudar nuestro rostro. Ya no vale la pena que estemos amargados, resentidos, con odio, con ira, con enojo en nuestros corazones, sino que seamos, hermanos, transformados. Empezamos desde que venimos a Cristo. Empieza nuestra vida a ser transformada. Así que cambie su rostro. Yo voy a cambiar el mío. De un rostro enojado, de un rostro amargado, de un rostro resentido, a un rostro de gozo, de alegría. Hermano amado, en medio de esta situación, hermano, nos espera algo glorioso. Nos espera, hermano, la transformación de nuestro cuerpo. Y dice la palabra que el que tiene esa esperanza se guarda para sí. Se limpia para, hermano, por eso dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más. Hay una esperanza, hermano amado. Sea que tú te adelantes y que tú duermas, o que yo me adelante y duerma, hay una esperanza para los que dormimos en Cristo. Y si el Señor no nos lo permite, y si el Señor permite que estemos vivos, seremos transformados. Esa es una esperanza gloriosa. Esa es la buena noticia en medio de la pandemia. Vas a ser transformado. Que no te preocupe el virus, hermano. El virus, que es el más crítico que ha destruido a la humanidad desde hace 6,000 años, se llama pecado. Pero vino, hermano, la vacuna que se llama Jesucristo para destruir ese virus de pecado. Y todo aquel que se pone esa vacuna, que es Jesucristo, hermano, destruye el virus de pecado en su vida. Que no te preocupe, que no te asuste una pandemia, que te preocupe si tú no tienes a Cristo, amigo, en tu corazón. ¿Por qué? Porque el virus del pecado sí puede destruir tu vida y puede destruir tu corazón. Y entonces ya no vas a ser salvo de la muerte segunda. Pero si tú tienes vida, tienes la oportunidad de poder arrepentirte. Estás a tiempo para venir al Señor y que el Señor cambie tu vida y que el Señor cambie tu lamento. Has cambiado mi lamento en baile, dice la palabra del Señor. Entonces quiero, hermano, llevarle a Ezequiel y quiero, con la ayuda del Señor, estudiar algunas cosas que yo veo a la luz de la palabra sobre la transformación. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré de dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿De qué está hablando esto, hermano? De una transformación, la transformación del corazón. ¿Qué dice la palabra, hermano? Si no me equivoco, en el año de 1976, la ciencia
se aplaudía, hermano, porque científicamente y a nivel de ciencia en la carrera de medicina se había realizado la primera operación, hermano, donde, oiga esto, cambiaban del hombre un corazón. Era la primera operación, hermanos amados, donde se cambiaba el corazón de un hombre. Pero, hermano, miles de años atrás, por el profeta Ezequiel, se estaba profetizando y se estaba hablando de la operación que el Señor, hermano amado, Jehová de los ejércitos, haría con los hombres. Óigalo bien, donde dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos amados, qué hermoso es esto, porque esto es la transformación del corazón del hombre. Creo, hermano, con todo mi corazón, que este es un tiempo donde Dios estará obrando poderosamente en vidas, en familias, donde el Espíritu Santo estará redarguyendo, porque es el Espíritu que redarguye al hombre de pecado, donde el Espíritu Santo estará ministrando un mover de arrepentimiento, porque es el último tiempo de oportunidad para el hombre, el último tiempo para que el hombre se arrepienta. Y entonces el Espíritu Santo estará tocando los corazones, las vidas, las familias, a los esposos, las esposas, a los hijos que no conocen al Señor. Si tú conoces al Señor como hijo, como esposa, como madre, como hermano, como hermana, y tu familia no lo conoce, será un tiempo, hermano, que tú vivirás, que yo viviré, donde el Espíritu Santo estará tocando y redarguyendo, porque hay una palabra de parte de Dios, y la palabra es no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con esta situación que estamos viviendo, Dios ya está tocando los corazones, el Espíritu Santo está tocando las vidas, las familias, los hombres, las mujeres, los jóvenes, y vendrá un tiempo de arrepentimiento, hermano amado. Entonces, hermanos, Dios estará obrando y estará operando en los corazones, quitando el corazón de piedra y poniendo en su lugar un corazón de carne, quitando el corazón de piedra y poniendo en su lugar un corazón de carne. Qué precioso y qué hermoso es cuando nosotros vemos lo que el Señor está haciendo a través de su palabra, porque está transformando los corazones. Hermano, hay pueblo del Señor, iglesia de Cristo, que ha caído en religiosidad, que se ha acomodado, y iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, que ha caído, hermano, en tradición. El evangelio no es tradición, el evangelio no es religión, el evangelio no es acomodamiento, el evangelio es experiencia nueva con el Señor. Dios te habla por la palabra, Dios te habla por la naturaleza, Dios te habla aún por las burras, Dios te habla, hermano, por diferentes medios. Ese es el evangelio, un evangelio personal, un evangelio, hermano amado, donde el Señor utiliza cualquier medio para hablarte. Hoy está utilizando a un virus del mundo de lo invisible, hermano amado. Recuérdese lo que dice la palabra: todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Y dice la palabra, lo visible y lo invisible. Hoy Dios utilizó a su servidor un virus para que toda la humanidad vuelva su corazón al Señor, para que la humanidad se arrepienta. Y ese virus es un servidor de Dios, hermano amado, donde, óigalo bien, Dios está transformando los corazones y está poniendo un espíritu de arrepentimiento para que los hombres se arrepientan. He recibido testimonio de algunas personas que estaban apartadas del Señor y ahora se han acercado al Señor. He recibido testimonio de muchas personas que estaban apartadas, que estaban como hijos pródigos, que le habían dado la espalda al Señor, que habían endurecido su corazón y que hoy han vuelto al Señor. Los pródigos están regresando y vamos a ver cuánto pródigo va a regresar a la casa del Señor. Pero también dice la palabra que había una mujer que perdió su dracma en su casa. ¿De qué está hablando eso? De la iglesia que se ha acomodado, de la iglesia que está en silla, de la iglesia que no quiere servir, de la iglesia que no quiere trabajar en la obra del Señor, de la iglesia que está viviendo una religión y no una relación con Dios, de la iglesia que está viviendo una religión y no el verdadero evangelio de vida, de poder, de unción, el evangelio de revelación, el evangelio de tener intimidad con el amado. ¿Y qué está haciendo el Señor? Está quitando el corazón de piedra y está poniendo en su lugar un corazón de carne. Hermanos amados, esa es la primera transformación, lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, y lo que el Señor seguirá haciendo. Por eso dice la palabra
Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabe qué significa eso? Que hay mucho pueblo que tiene un corazón de piedra. De labios le honra, de labios le alaba, canta, aplaude, silba, danza, ofrenda, oye la palabra, pero su corazón lejos del Señor está. ¿Y qué está haciendo el Señor? Transformará su corazón, quitará el corazón de piedra, óyelo bien, amigo, hermano, y pondrá en su lugar un corazón de carne. Llegó el tiempo de Dios, hermano, para tu vida, donde Dios está transformando los corazones y está transformando las vidas. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos amados, se acordará que Moisés subió al monte Sinaí y vio el dedo de Jehová, y con el dedo de Jehová, el dedo de Jehová escribió los 10 mandamientos, la ley, y se la dio a Moisés. Pero en el nuevo pacto dice el Señor: yo escribiré mis leyes, mis mandamientos en sus corazones y en sus mentes. Quitará entonces el corazón de piedra que representa las tablas de la ley, porque viene el tiempo de la gracia. Estamos viviendo hace 2000 años el tiempo de la gracia, y lo escribirá en tu corazón y en tu mente. Qué bendición, hermano. Dios te ha llamado a ti para algo hermoso y precioso. Seas tú la trompeta del Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas al reino de la luz. Y por eso es necesario que el Señor escribirá su palabra en tu corazón y en tu mente. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. ¿Qué está haciendo el Señor? Transformando nuestra mente. Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es la mente? Pensamientos, imaginación, conocimiento, recuerdos, juicio. Eso es la mente. Y la mente es parte del alma, de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que tú sientes. Entonces dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tener la mente de Cristo. Ya no la mente adámica, la mente en la cual nosotros pensamos de manera natural, sino la mente del Señor. Usted y yo somos llamados a tener la mente de Cristo y a transformar nuestra mente, hermano, de una mente natural, de una mente carnal, de una mente adámica, a una mente transformada, a tener la mente de Cristo. ¿Sabe que muchos hombres y mujeres, sus batallas son acá, en la mente? Sus angustias, sus problemas, sus preocupaciones es por pensar más. Porque aquí está en la mente, hay una batalla, una lucha constante en la mente. Hermanos, tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos a los pies del Señor y pedirle al Señor que nos dé la mente de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 6. Mire que dice Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más dice? Y es paz. Es importante que nosotros tengamos la mente de Cristo. Filipenses capítulo 4, estoy dando base bíblica. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mire qué precioso lo que dice Pablo a los filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que Pablo nos manda y nos dice, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces, hermano amado, no pienses qué será mañana de mis hijos, qué va a ser mañana de mi familia, Dios mío. No, piensa en tu vida eterna. Por supuesto, claro, en esta tierra hay que trabajar, en esta tierra, en este momento, que el Señor nos dé la sabiduría, la gracia, el entendimiento para poder, hermanos, ser innovadores, por supuesto, y ahora por medio de las redes poder ofrecer los productos o servicios que tu empresa, tu negocio hace. Pero que no te quites tú la vida por eso, sino que pienses en lo eterno. Que no pienses solamente en esto, en lo pasajero, sino que tú y yo pensemos en lo eterno, hermano. Por eso Pablo dice, transformar vuestro entendimiento, transformados por medio de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Óigalo bien, hermano. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿De qué está hablando? De la transformación de nuestras vidas. Vamos a ser transformados a tener la imagen de su Hijo. Porque a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oh, hermano amado, en esta tierra, a través de la palabra, a través de que tú y yo nos metamos en la presencia del Señor, a que cada día amemos su intimidad, amemos su palabra. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a ser transformados, a que veamos a Cristo en la palabra, a que veamos a Cristo en los hermanos, a que veamos a Cristo, hermano. Vamos a empezar a ser transformados. ¿Se recuerda usted cuando Jacob dice que, hermano, trabajó por una hija de Labán, llamada hermanos amados, Raquel? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice que le dieron a Lea y trabajó por Lea 7 años, porque él estaba trabajando para que le dieran a Raquel, pero le dieron ¿a quién? A Lea. Y trabajó por Lea 7 años. Y después, hermano, viene y entonces trabaja por Raquel otros 7 años, porque la amaba con todo su corazón. Y entonces Jacob llega a un acuerdo con Labán y le dice, pues yo necesito ganado. Y entonces le dice Labán: no te preocupes, de todas las ovejas blancas, esas son mías, y todas las ovejas pintas, esas serán tuyas. Pero hermano, de las ovejitas de colores, ovejitas negritas o pintas, eran muy poquitas, y Labán tenía más ovejas blancas. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob dice que se va al río, hermano, donde ellos llegaban a tomar agua, al abrevadero, y dice que agarra unas cañas y las empieza a descortezar, y las mete debajo del agua de los abrevaderos, de tal manera que cuando las ovejas llegaban y empezaban a beber agua, miraban, hermanos, las cañas descortezadas. ¿Sabe de qué habla eso? Esa caña descortezada representa a Cristo en la cruz del Calvario. Quiere decir que cuando nosotros vemos a Cristo y ponemos la mirada en Cristo, hermano amado, y tenemos a Cristo, como Pablo dijo, hermano, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, Jesucristo, no en el hombre. Es triste saber que mucha oveja se va de la iglesia por los errores de los pastores, por los errores de los líderes. Pero, ovejita linda, no pongas la mirada en el hombre, porque no hay pastores perfectos como no hay ovejas perfectas. Pon la mirada en Cristo, que nada ni nadie te mueva de la fe en Cristo. No pongas la mirada en el hombre, por favor, pon la mirada en Jesucristo, quien pagó en la cruz del Calvario el precio de sangre por amor a ti. Entonces, ¿por qué muchas ovejitas se van de las congregaciones, se van al mundo, dejan de buscar a Dios? Porque ponen la mirada en el hombre.
Yo te pido, ovejita linda, pon la mirada en Cristo. No la pongas en el apóstol, no la pongas en el pastor. Somos hombres falibles. Pon la mirada en Cristo, que es el único infalible, y Él nunca te va a fallar. Y entonces, hermano, llegan las ovejitas y empiezan a beber y a beber del agua, pero genéticamente son transformadas, porque miraban la caña descortezada. Cuando tú ves a Cristo a través de la palabra, ves a Cristo en medio del pueblo, a través de los hermanos, ves a Cristo, hermano amado, resucitado. Ves a Cristo que pagó por tu vida el precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué sucede? Eres transformado a la imagen de Cristo. La genética de Cristo empieza a trabajar en tu vida y empiezas a ser transformado. Como estas ovejitas, empezaron las ovejitas a salir, hermano, las ovejitas quedaban preñadas y salían pintas y pintas y pintas, y empieza a crecer. Entonces el rebaño de Jacob empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se hace un rebaño, hermano, innumerable, un rebaño grande. ¿Por qué? Porque las ovejitas empezaron a ver las varas descortezadas que Jacob había puesto en el agua. Aprendamos a ver a Cristo a través de la palabra. Y tu vida y mi vida, te lo aseguro, hermano, tu vida y mi vida van a ser transformadas. Y vamos a tener la genética de Cristo cada día más y más en nuestros corazones. Y vamos a desechar el pecado. Y vamos a desechar lo que no le agrada a Dios. Y vamos a ser agradables delante del Señor. Filipenses capítulo 3 versículo 21, hermano. Filipenses capítulo 3, para terminar, versículo 21. Filipenses 3, 21. Dice la palabra, leo desde el 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga esta promesa preciosa. Dice la palabra que el Señor va a transformar el cuerpo de la humillación. Usted hoy y yo tenemos un cuerpo de la humillación, este cuerpo de carne y sangre. Por eso dice la palabra, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. O sea que no vamos a subir con esta carne y con esta sangre. Vamos a ser transformados. ¿A qué? A un cuerpo, el cuerpo del resucitado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero en los aires seremos transformados a otro cuerpo, el cuerpo glorificado. Recuérdense que Jesús tomó cuerpo de hombre, y vino a la tierra, hermano amado, y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Juan, y el Verbo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Pero después, cuando Él va a lo profundo de la tierra, muere en la cruz, hace el holocausto en lo profundo de la tierra y es resucitado con un cuerpo transformado, con un cuerpo del resucitado. Pero luego, hermano amado, Juan lo ve antes de ir a la cruz y lo ve después de haber resucitado. Pero ahora en Apocalipsis, Juan ya no lo ve con el cuerpo que vino a la tierra, ni con el cuerpo del resucitado, sino lo ve con el cuerpo transformado. Y dice: sus cabellos como blanca nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como el bronce bruñido, de su boca salía una espada de 2 filos. Entonces lo ve con el cuerpo glorificado. 3 cuerpos. Entonces igual, hoy usted y yo tenemos el cuerpo de bajeza, pero el día que seamos transformados tendremos el cuerpo del resucitado. Y luego en los aires nos darán el cuerpo glorificado, hermano amado. Mire las glorias que nos esperan. Por eso gocémonos y alegrémonos en este evangelio glorioso, en este evangelio de promesas, porque hay una promesa por Jesucristo dada a través del apóstol Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15 versículo 40. 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, la otra la de los terrenales. Versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Óigalo bien, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces el cuerpo con el cual vamos a resucitar se llama el cuerpo del resucitado o el cuerpo espiritual. Pero más adelante nos van a dar el cuerpo celestial, el cuerpo glorificado. Y eso será, hermano, la transformación del cuerpo. La transformación del cuerpo. Entonces termino, hermano, y explico el misterio de la transformación del apóstol Pablo. Tengo un misterio, hermanos, ¿qué deciros? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Desde que tú viniste a el Evangelio, a los pies de Cristo, empieza una operación de transformación en tu vida y en mi vida. Pero que esa obra, hermanos, está trabajando, es un proceso, hasta que se cumpla la palabra. Óigalo bien, se cumpla la palabra que dice: y aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. O sea que está trabajando la obra, pero aún no la ha perfeccionado. La va a perfeccionar en el día del Señor Jesucristo. Tu cuerpo va a ser transformado. Tu vida está siendo transformada. Tu vida, hermano, en este tiempo está siendo transformada por la palabra, por el Espíritu, por la administración del Señor, por la administración angélica, por la visitación de Dios a tu vida. Tu vida está siendo transformada. Si tú has caminado en este evangelio y volteas a ver, hermano, has avanzado mucho. Por eso no desistas, por eso no te rindas, por eso no claudiques, por eso no te quedes postrado en el desierto, sino puesta tu mirada al futuro, puesta tu mirada al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Hermano, nos esperan días gloriosos, días hermosos. Viene una operación tal cual nunca antes. La iglesia será transformada. La iglesia, hermanos, será transformada. Los hermanos que ya nos antecedieron, los hermanos que ya se adelantaron, hermanos, resucitarán en Cristo. Pero murieron corruptiblemente en un cuerpo corrupto y resucitarán incorruptibles. Y luego nosotros, si el Señor lo permite y aún estemos vivos, si no hemos pasado al otro lado del velo, seremos transformados, hermano, y seremos arrebatados, escapados de la ira del Señor y del juicio de Dios que Él tiene preparada para este mundo. Hermano, el misterio de la transformación. Que esa palabra te ministre, que esa palabra te llene, que esa palabra te sustente para buscar cada día al Señor, para que cada día tú y yo, hermano, le busquemos con todo nuestro corazón, sabiendo que hay una esperanza, y el que tiene esa esperanza, dice la palabra, se guarda y se limpia para sí. Así que, hermano, yo quiero ministrar esta palabra a tu corazón y quiero que tú cierres tus ojos en tu casa, con tu familia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por los misterios que revelaste al apóstol Pablo, Señor, y que ahora a través de esa palabra, Señor, podemos entender y comprender a la luz de tu Espíritu que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Gracias, Padre, porque un día dejaremos esta casa, este cuerpo de bajeza, porque tú tienes un edificio no hecho de manos, un edificio hermoso y precioso, que es el cuerpo de gloria preparado para nosotros, Señor, donde lo corrupto pasará a lo incorruptible, donde lo mortal pasará a lo inmortal, Señor amado. Esa es la esperanza que guardamos y atesoramos en nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice cada vida, cada corazón. Aliéntese cada corazón, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor te bendiga, hermano. Gracias por permitirnos abrir la puerta de tu corazón. Te invitamos para que el próximo sábado nos puedas sintonizar a partir de las 11 de la mañana. Y vamos a estar compartiendo un estudio de la palabra. Dios te bendiga, te guarde este día. Bendiciones.